Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y reperduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículos 3, donde les dijo Jesús a los fariseos: ¿no habéis leído? Hermanos, el Señor Jesús cita las Escrituras para mostrar que la ley mosaica, aún la más sagrada como la del sábado, que está en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, es para el hombre. Aquí recuerda para su confirmación un hecho que concierne al rey David y otro que concierne a los sacerdotes judíos. Y dice el Señor Jesús: lo que hizo David y los que le acompañaban. Y eso lo dice en 1 Samuel, está en 1 Samuel capítulo 21. Jesús se compara con el rey David, figura del Mesías que ha de venir. También el Señor Jesús, a los que están con él, les ofrecerá su paz, como está en Mateo capítulo 26. En el versículo 4 dice de que entró en la casa de Dios. El hambre del creyente se sacia solo si se entra y se habita en la casa del Señor, para saborear su dulzura, como lo anuncia el Salmo 27. De él tiene hambre mi vida. Sed de ti tiene mi alma, cual tierra seca. Lo anuncia el Salmo 63. Y dice que comieron los panes de la presencia. Hermanos, el pan es vida. Aquí se trata del pan que está ante su rostro. Alimento santísimo, alimento memorial, alimento de ley
de gracia, reservado a los sacerdotes judíos, que se come en el lugar santo, como lo anuncia Levítico capítulo 24. Lo que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes judíos. Hermanos, la transgresión del rey David es anticipo de lo que sucederá con el Mesías. Lo que hicieron sus compañeros, con mayor razón lo hacen los compañeros del Mesías. Y en el versículo 20 leemos: ¿tampoco habéis leído en la ley que los sacerdotes? Hermanos, los sacerdotes judíos tienen libre acceso al templo de Jerusalén. Como el rey David es figura de Jesús, los sacerdotes judíos son figura de los discípulos, a los cuales, como a todos los pequeños, se les abre el conocimiento del Padre Celestial. Esta transgresión no es una culpa como la de los de Adán. En efecto, hermano que me escuchas, no es rapiña del hombre, sino don del Hijo del Hombre, que es Señor del sábado. Los discípulos, como el Señor Jesús, son reyes y sacerdotes. En el versículo 7, serán también profetas, porque comprenden el significado de las Escrituras. Y el versículo 6 dice: hay aquí algo mayor que el templo, dice el Señor Jesús. Más grande que el templo de Jerusalén es solamente Dios, el santo, por el cual el templo es santo. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, como lo anuncia Juan capítulo 1, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses capítulo 2. Ha venido a habitar entre nosotros para que de su plenitud recibamos gracia tras gracia, lo anuncia Juan capítulo 1, y lleguemos a ser familiares de Dios, como lo anuncia Efesios en su capítulo 2. Hijos suyos de nombre y en realidad, como está en primera de Juan capítulo 3 y en Evangelio según San Juan capítulo 1. Y en el versículo 7 se lee: si hubieras comprendido lo que significa. Hermanos, los fariseos no han comprendido el sentido de las Escrituras, aunque las escrutan. Son esos sabios inteligentes que ignoran que son hijos de Dios. Y seguimos leyendo el versículo 7. Misericordia quiero y no sacrificios, lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 6. Hermanos, la Biblia no es un código de normas cultuales o morales. Es el relato de la pasión loca de Dios por el creyente, de su ternura que se expande sobre todas las criaturas, como lo anuncia el Salmo 145. Todo lo que existe en la naturaleza y en la historia tiene un solo porqué. Y ese porqué es su eterna misericordia. Como lo proclama el estribillo del gran Jalel, que está en el Salmo 136, que Jesús cantó con los suyos después de haberle dado como alimento el verdadero pan, su cuerpo, cuando instituye el santísimo sacramento del altar
la Eucaristía en el capítulo 26 de Mateo. Hermanos, la santidad por la cual solo Dios es Dios, diferente de todos, es su misericordia. Lo anuncia Oseas capítulo 11. La norma fundamental: sed santos porque yo soy santo, como lo anuncia Levíticos 11. La traducción sería así: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lo anuncia Lucas capítulo 6. Perfecto en la misericordia, como lo anuncia Mateo capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo 7. No condenaréis a los que no tienen culpa. Los fariseos juzgan sin misericordia a los discípulos que viven del don de Dios. Pero la misericordia se siente superior al juicio. Lo dice Santiago en su capítulo 2. Y en el versículo 8 se lee: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hermanos, el Hijo del Hombre es más grande que el templo de Jerusalén. El Señor del sábado, que es día del Señor. El Señor Jesús, que habla el profeta, el apóstol Mateo, se presenta solemnemente a los hebreos como Mesías, como sacerdote, como profeta, como Señor del sábado. Hermanos, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No solamente el Dios con nosotros por un tiempo, sino que es el Dios con nosotros para siempre. Lo anuncia Mateo, capítulo 28. Aquel a quien los magos han venido a adorar, lo dice Mateo, capítulo 2. Y a quien al final también los discípulos adorarán. Es el Señor que viene a su templo a hacer su juicio. Y su juicio será la misericordia. Vayamos ahora a Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, donde se lee: se fue de allí y entró a la sinagoga de ellos. Había en ella un hombre que tenía una mano seca. Y le preguntaron a Jesús si era lícito curar el sábado para poder acusarlo. Él les dijo: ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si cae un hoyo en día de sábado, no le echa una mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos salieron y se confabularon contra él para eliminarlo. Extiende tu mano, ordena el Señor Jesús al hombre que tenía la mano seca. En África, a veces se ve a uno que, mordido por una serpiente, queda con el brazo seco o momificado. También Adán, cuando le extendió hacia el fruto prohibido, quedó con la mano sin linfa. El Señor Jesús vino a sanarle. Cerrada en el intento de robar el árbol de la muerte, la reabre al don del árbol de la vida. El Señor no solo nos ofrece el don del sábado, sino que nos restituye la capacidad de acogerlo. Un don sin una mano abierta que lo reciba es como la luz sin el ojo.
El punto de llegada de la acción de Dios no es el don de sí mismo, sino el don que nos ofrece de poder acoger. Este milagro, hermano que me escuchas, determina su muerte, porque se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo. Pues, precisamente, así se entregará en nuestra mano de pecadores que, mientras le da muerte, recibe su vida. También esta escena, como la anterior, sucede en día sábado. En ella se lleva a su máximo nivel el conflicto entre el Señor Jesús y los representantes de la ley mosaica. Es el choque definitivo entre la letra que mata y el Espíritu Santo que da vida, como está en 2 Corintios, capítulo 3. La pregunta de los fariseos es provocadora. Para ellos no es lícito curar en día sábado, sino en caso de peligro mortal. Ya saben qué hará. Buscan tan solo pretexto para acusarlo. El Señor Jesús responde desplazando la cuestión. El problema no está en lo lícito y lo ilícito, según la letra, sino que está en hacer el bien o el mal. Lo que él realiza no es solamente curar, sino salvar la vida. Lo dice Marcos capítulo 3. En efecto, hermano que me escuchas, abrir la mano para ofrecer un don es cuestión de vida o muerte. El Señor Jesús nos la abre para el don del sábado, para que cada día podamos obrar como hijos de Dios, en el amor y en el cuidado de los hermanos. Esta es la norma suprema de aquel que quiere misericordia y no sacrificio. La ley mosaica, hermano que me escuchas, que consta de normas y prohibiciones, no es Dios y no da la vida. Es sacrificio del hombre. El Señor nos revela el verdadero rostro de Dios, que es su misericordia. Precisamente por eso llegará al sacrificio de la cruz. Allí sus manos clavadas desclavarán la parálisis de nuestra mano seca. La mano es para el hombre lo que es el hocico para el animal. Le alcanza la realidad. Esta no es de tomar, destruir y devorar con la boca, sino de recibir, trabajar y regalar. La mano, hermano que me escuchas, por cuanto recibe, es la del Hijo de Dios. Por cuanto trabaja, es poder del Espíritu Santo. Por tanto, regala, por cuanto regala, es como la del Padre, la mano del Hijo del Hombre, que toma, quiebra y da. Realiza la vida de Dios entre los creyentes. La mano puede abrirse o cerrarse, criar o matar, puede construir o destruir, puede plantar o desarraigar, puede dar o robar, puede abrazar o sofocar. Ella marca el paso de la naturaleza a la cultura. Su historia es la misma del hombre. Puede ser divina y realizar el sábado de Dios. Puede ser bestial
y hacer volver todo al caos. Después del pecado, está mortalmente cerrada y triturará incluso al Señor del sábado. La cruz será el paso obligado. Como de costumbre, hermano que me escuchas, el apóstol Mateo omite los detalles de Marcos y Lucas y pone el acento sobre la iniciativa de los fariseos que quieren acusar y dar muerte al Señor Jesús. Además, incluye el dicho acerca de la oveja. Jesús coloca como principio de la ley de la misericordia. La nueva ley no es lo que es lícito o no según las prescripciones, sino lo que da la vida. Es la nueva ley. La iglesia sabe que recibe la gracia y está llamada a vivir su gracia. Lo anuncia Efesios capítulo 4. Abre continuamente la mano que siempre trata de cerrarse. Y en el versículo 9 se lee: se fue de allí y entró a la sinagoga de ellos. La sinagoga se señala como la de ellos. Los discípulos del Señor Jesús, a los que se dirige el apóstol Mateo, ya están excluidos de ella. El Señor Jesús volverá todavía a la de Nazaret en Mateo capítulo 13. Aquí deciden darle muerte. Allá no le creerán y quedarán escandalizados de él. Y el versículo 10 se lee: un hombre que tenía una mano seca. Hermanos, la mano está adherida al cuerpo como una rama seca al árbol. El veneno de la serpiente la dejó seca, la dejó sin vida. Aún más, sembradora de muerte. El bien y el mal no están en las cosas, sino en nuestra mano, en nuestra acción, en nuestra relación con ellas. Y dice que le preguntaron, esto fue una iniciativa de los fariseos, le preguntaron si era lícito. Hermanos, el problema de los fariseos no es qué cosa prohíbe la ley mosaica. En el centro de su atención ya no está el árbol de la vida, sino el de la prohibición. Una acción no produce la muerte porque está prohibida por la ley mosaica, sino que está prohibida por la ley porque causa la muerte. Dios colocó en el centro del jardín de Edén no el árbol de la prohibición, sino el árbol de la vida, como está en Génesis capítulo 2. Y le preguntaba si era lícito curar en sábado. Los esenios, que es una secta religiosa judía, que era una secta también muy rigurosa, no permitían curar en sábado. En cambio, otros la permitían, pero solo en caso de peligro mortal. Si el Señor Jesús cura al enfermo, viola el sábado. Y todas estas cosas hacían porque querían acusarlo. Querían estar seguros de que Jesús quebranta la ley mosaica, pero en lugar de comprender el por qué, buscan solamente el pretexto para eliminarlo. En el versículo 11 se lee: ¿quién de vosotros, dice el Señor Jesús,
Si una oveja cae en un hoyo, el propietario puede salvarla. Solo los rigoristas la prohíben o la prohibían. Y en el versículo 12 se lee, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Hermanos, el Señor Jesús, que es el buen pastor, según Juan capítulo 10, se preocupa de los hijos de Israel, al menos tanto como un pastor de sus ovejas. El hombre, imagen de Dios, es mucho más que una oveja. Estar atado a normas y prohibiciones que no son para la vida es realmente un peligro de muerte. Es la religión del sacrificio y no la de la misericordia. La mano seca, hermano que me escuchas, es símbolo de la relación de muerte que el hombre tiene consigo mismo, que tiene con los otros y con el otro. En lugar de tomar, en lugar de bendecir y partir y dar, queda cerrada en la maldición de la posesión. El Señor Jesús vino a restituirnos su misma mano. Y seguimos leyendo. Es lícito hacer bien en sábado. Hermanos, no es la ley mosaica la que es criterio del bien, sino que el bien es criterio de la ley mosaica. El mismo sábado, el día de Dios, celebra su misericordia para el hombre. Lo dice Éxodo capítulo 29, Deuteronomio capítulo 5. Nosotros estamos llamados a ser como el Señor Jesús, que hacía esas cosas en sábado diciendo, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Él es el Hijo de Dios, que hace lo que ve hacer al Padre, según Juan capítulo 5, hasta poder decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, según Juan capítulo 14, porque la mía es su misma mano. Y nosotros somos uno, lo dice Juan capítulo 10. El Señor Jesús no solo viola el sábado, sino que se hace igual a Dios, según Juan capítulo 5. Esta novedad es el Evangelio. La blasfemia que hará a Jesús reo de muerte, según Mateo capítulo 9. Y en el versículo 13 se dice que Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Es la orden que hace nueva la creación. El hombre que desafortunadamente había tenido la mano hacia el futuro prohibido y había incurrido a la muerte, ahora tiende de nuevo la mano al árbol de la vida y recoge el fruto del sábado. Y dice la Escritura que él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Hermanos, el hombre también después del pecado sigue siendo hijo de Dios. Una mano suya sigue estando sana, pero usa siempre la otra. Ahora esta es reconstruida, sana como la otra. Es apocatistizada, dice el texto griego. Restituida a su integridad originaria. Viene a ser la mano de Adán antes del pecado. La del Hijo, que toma bien todo, como el Señor Jesús lo anuncia a Hebreos,
capítulo 5. La creación, hermano que me escuchas, vuelve a ser hermosa y buena, como Dios la había visto desde el principio. Y en el versículo 14 se lee: se confabularon contra él para ver cómo eliminarlo. Hermanos, las manos del Señor Jesús, que es el Señor del sábado, serán clavadas en el árbol de la cruz. Desde allí correrá. Desde allí derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como lo anuncia Mateo, capítulo 27, donde la mano seca expresa en grado máximo su poder de muerte. La mano del Hijo del Hombre exaltará su poder de darle la vida. El don de la vida le costará la vida. Habéis sido bien comprados, lo dice 1 Corintios, capítulo 6. Pero vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, donde se lee: Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Lo siguieron muchos y los curó a todos, y mandó enérgicamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. He aquí mi siervo, mi elegido, mi amado, la alegría de mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará. No oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Para que se cumpliera el oráculo, Jesús, descartado por los jefes, se repliega en una actividad más secreta. No se trata, como parece a primera vista, de un fracaso, sino del cumplimiento de la Escritura a través de la figura del siervo de Yahvé, descrita por el profeta Isaías. El apóstol Mateo nos ayuda a comprender lo que está sucediendo. La misma realidad puede tener muchas interpretaciones, que en definitiva se reducen a dos: la del hombre y la de Dios. La Escritura nos presenta la de Dios. La decisión de eliminarlo induce a Jesús a retirarse, pero su obra continúa de un modo más eficaz, aunque ocultamente cura a todos e impone que no se diga a nadie. Su mesianismo, hermano que me escuchas, es diferente a las expectativas del hombre, incluso de Juan el Bautista, como está en Mateo capítulo 11. En efecto, hermano que me escuchas, pasa a través de la estupidez y la debilidad de la cruz, que es sabiduría y poder de Dios, como está en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, Jesús es el Hijo del Padre en cuanto es siervo de los hermanos y los hermanos creyentes. Él es el elegido porque tiene su mismo Espíritu Santo. No es amigo de riñas, ni violento, ni espectacular. En cambio, está atento a las personas y a sus fragilidades e incertidumbres. Así hace triunfar sobre la tierra la justicia de Dios y ofrece esperanza a todos los pueblos creyentes. Esta cita extensa del cumplimiento
tomada del primer canto del siervo de Isaías, capítulo 42. Explícita la última, colocada como conclusión de la primera jornada de milagros, que interpreta la acción de Jesús como la del chivo expiatorio, que lleva sobre sí nuestros males. Lo anuncia Isaías, capítulo 53. Después de la condena, hermano que me escuchas, que está recién decidida, todo está claro. El bien nunca queda impune, pero precisamente así logra su victoria. El texto se divide en dos partes. Jesús se retira, pero su actividad se expande a todos. Anticipo de lo que sucederá en su último retiro. Así cumple la escritura que presenta al Salvador como el siervo misterioso de Yahvé, el siervo que anuncia Isaías 42. Se profundiza lo que ya dijo en el bautismo, según Mateo capítulo 3, y se recalca después de la última serie de milagros, según Mateo capítulo 8. Hermanos, Jesús es el siervo de Dios, a través del cual se cumple toda justicia. Lo anuncia Mateo capítulo 3. Es la injusticia superior. Lo dice Mateo capítulo 5. La del Padre, que hace mover su misericordia sobre todos. Es el yugo dulce y suave del Hijo de Dios, que se ofrece a todos los pequeños, sobrecargados y oprimidos, como lo anuncia Mateo capítulo 11. La iglesia, hermano que me escuchas, está formada por los que han acogido el misterio del siervo de Dios. Y en el versículo 15 se lee: Jesús, al saberlo, se retiró. Hermanos, el Señor Jesús se retira a la soledad como anacoreta. No combate la violencia con la violencia, pero tampoco es imprudente. Evita el conflicto hasta donde puede. Cuando sea inevitable, beberá el cáliz, pidiendo que pase esa hora, como de Mateo capítulo 26. Jesús no lucha contra ninguno. Tiene otra ocupación: hacer el bien, sea en el día sábado, sea en cualquier otro día. Su poder no entra en competición con ninguno. Es un servicio. Se trata de un poder que haya espacio frente a cualquier poder. Y cuando ya no lo encuentra, se realiza plenamente, poniendo en su vida al servicio. Seguimos leyendo la escritura. Dice que lo siguieron muchos. Son las ovejas sin pastor, vejadas y abatidas, que encuentran en él al pastor de la vida. Son los fatigados y oprimidos, que buscan en él el descanso. Lo anuncia Mateo capítulo 11. A su retiro corresponde uno acudir a él de todas partes. Es el preludio del futuro, cuando, elevado de la tierra, atraerá a todos. Así lo anuncia Juan capítulo 12. Y dice que y los curó a todos. Ahora sus cuidados se dirigen a todos. Si en su acción se limitó
a algunos, en su pasión se extenderá a todos. Y en el versículo 16 se lee, y les mandó enérgicamente a que no lo descubrieran. Hermanos, el secreto mesiánico en Marcos es dominante. No se puede conocer a Dios antes de la cruz. Mateo, que se dirige a las personas ya creyentes, lo utiliza para subrayar la mansedumbre y la humildad del Señor Jesús. Y en el versículo 17 se lee, para que se cumpliera la actitud de Jesús. No es un fracaso, sino el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías en su capítulo 42. Y en el versículo 18 se lee, he aquí mi siervo, aquel que en el bautismo fue llamado hijo, ahora es llamado siervo. En efecto, hermano que me escuchas, es hijo de Dios por cuanto es siervo de los creyentes. Este es el elegido, el amado, en el cual su Padre se complace. Lo que el mundo descarta, lo que el mundo odia, lo que el mundo desprecia, Dios lo elige, Dios lo ama y lo admira. Seguimos leyendo la escritura. Pondré mi espíritu sobre él. Hermanos, Jesús tiene el espíritu de Dios. El amor entre el Padre y el Hijo. En virtud de ello se hace siervo de todos nosotros los creyentes. Seguimos leyendo la escritura. Anunciará el juicio. El Señor Jesús lleva el juicio de Dios. Crisis de todos nuestros juicios. En efecto, hermano que me escuchas, no condena, sino que salva. Sus juicios llevan a justicia sobre toda la tierra y la verdad a todos los pueblos, como lo anuncia el Salmo 96. Seguimos leyendo. Anunciará el juicio a las naciones. El rechazo de parte de los jefes del pueblo, en lugar de inutilizar el juicio de Dios, lo extiende a los paganos. Y el versículo 19 se lee, no disputará. Hermanos, el Señor Jesús se retira para no discutir. No hace valer su derecho oponiéndose al malvado. En él, el mal se detiene porque no lo devuelve. No disputará ni gritará, dice la escritura. Quien más grita, se impone y domina. Es una ley antigua que hoy encuentra en los medios de comunicación una ampliación con fuerza inaudita. Hermanos, el Señor Jesús no grita, ni quiere imponerse, ni dominar, porque se presenta como siervo. Seguimos leyendo. Ni oirá nadie las palabras su voz. En otras palabras, no busca sobresalir. No se hace publicidad. Incluso lo que después será anunciado sobre los techos, como en Mateo capítulo 10. Será siempre algo que se susurra en el oído. Es la sabiduría mansa y humilde del Hijo de Dios. Y en el capítulo 20 se lee, la caña cascada no la quebrará. En el elogio de Jesús, Juan el Bautista
no es una caña sacudida por el viento, según Mateo capítulo 11. Es uno que permanece en pie delante de Dios. El Señor Jesús es benévolo también con las cañas, no solo sacudidas por el viento, sino también quebradas. Asumirá el cuidado de ellas y las utiliza como apoyo para su actividad. Hasta herirse la mano, lo anuncia Isaías en su capítulo 36. Del extremo de una caña beberá en la cruz el vinagre de nuestra vida malograda, como está en Mateo capítulo 27. Seguimos leyendo. Ni apagará la mecha humeante. Hermanos, Él, que es la luz del mundo, según Juan capítulo 8, no apagará la mecha humeante, sino que llevará sobre sí, o sobre su mano, o sobre su humo, para darle el fuego de su Espíritu Santo, como está en Mateo capítulo 3, hasta que lleve a la victoria el juicio, dice la Escritura. Su juicio de salvación será llevado, literalmente arrojado a la victoria, precisamente desde la cruz. Todo quedará cumplido, lo anuncia Juan capítulo 19. Y en el versículo 21 se lee, en su nombre. Hermanos, el suyo es el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, que significa Dios que salva. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Lo anuncia Hechos capítulo 4. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Lo anuncia Hechos capítulo 2. Pondrán las naciones su esperanza, dice la Escritura. No solo el pueblo de los creyentes, sino también los paganos. Las gentes ponen en él su esperanza. Si el rechazo de los suyos ha marcado la reconciliación del mundo, ¿cuál podrá ser su readmisión? Sino una resurrección de entre los muertos. Lo anuncia Romanos capítulo 11. Pero vayamos a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37, donde se lee: entonces le presentaron un endemoniado ciego y mudo y lo curó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todo el pueblo, se asombrado, decía: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no expulsa a los demonios, sino más que por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida no puede subsistir. Si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo podrá entonces subsistir su reino? Si yo echo a los demonios con el poder de Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si por el poder del Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si antes no lo ata? ¿Cómo así podrá saquear su casa? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Suponer un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponer un árbol malo y su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar vosotros de cosas buenas siendo malvados? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su maldad saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que digan los hombres, darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor Jesús. El Señor del sábado se ofrece, o lo acogemos o le damos muerte. Estar con Él, hermano que me escuchas, el Hijo de Dios, es ser uno mismo. No estar con Él es perderse a sí mismos, es morir como una planta desprendida de la propia raíz. Este trozo marca el ápice de las crisis entre Jesús y los fariseos. Después de que ha sido curado un endemoniado ciego y mudo, la gente se interroga acerca de él con asombro, y los fariseos lo acusan de convivencia con el jefe de los demonios. Jesús responde con 6 argumentaciones progresivas. Es absurdo que Satanás vaya contra sí mismo. Además, también los judíos como él hacen exorcismos. El hecho de que él expulse los espíritus inmundos con el poder del Espíritu Santo marca el comienzo del reino de Dios. Él es el más fuerte que vence a la fuerza del enemigo. Estar o no con él es la salvación o la perdición del hombre. Quien lo acusa miente contra la verdad y peca contra el Espíritu Santo. Y los fariseos son un árbol malo que da frutos malos. Su mentira es el fruto de un corazón malo, y ellos serán juzgados por su palabra. El endemoniado, ciego y mudo, es imagen de los fariseos. No ven la realidad, sino las proyecciones de un corazón malvado. No dicen la verdad, sino la mentira. No tienen dentro, la mentira que tienen dentro. No son hijos de Abraham, sino de la serpiente, que es mentirosa y homicida desde el principio, como lo dice Juan, capítulo 8. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a pedir con oración. Nos hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. La dulce como toda alegría de evangelizar, incluso poner que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial,
Te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.